La semana próxima nos metemos en la moda y quiero discutir la lista de hombres mejor vestidos del mundo. Esto es La Mala Educación, es mi programa de YouTube. Y en la moda la opción parece no centrarse en el estilo, sino en algo más psicológico o vinculado con la marca que uno forja, proyectando la subjetividad propia en el espacio público de acuerdo con las exigencias de la carrera que uno elige. Es decir, tiene que ver con nuestro brand y cómo ese brand es proyectado. Es decir, hay un tipo de estabilización del modo en el que nos encorsetamos bajo la consigna de su opuesto, que es lo simple. Por eso hoy creo que la moda es una trampa y este va a ser una suerte de continuación del programa de Galeano. Todo eso la semana próxima y suscríbanse si les gusta esto y páselo de boca en boca si les interesa, porque es el único lugar donde estoy. Pero antes quiero volver a los comentarios racistas, provincianos y megalomaníacos de Lilita Carrió para ponerlos en un contexto más amplio, tanto geográfico como histórico. De hecho, el tema de esta semana es Javier Milei. El modo obsceno en el que Lilita se refiere a la vida personal de este cuando menciona la violencia de su padre como motor de su vocación de poder y lo compara inclusive con Hitler. Algo parecido hace una biografía publicada hace un año, no me acuerdo del autor, la única, se llama El Loco, sobre el actual presidente y parte de la prensa se ha venido refiriendo, y la oposición, a su excéntrica vida como desde el punto de vista de la traumatología, del trauma. Sin embargo, ese trauma le permitió salirse del asfixiante sistema de grupos que alguien provinciano como Lilita promueve. En lugar de eso, Milei empatiza con otro traumado, este mucho más exitoso, que es Elon Musk, a quien quiero referirme con cierto detalle en esta oportunidad. Para resumir, comencé diciendo que el tema de esta edición de La Mala Educación era la relación, suscríbanse ya, era la relación entre Milei y Elon Musk. Y rápidamente vemos cómo se transformó en un puente entre el tradicionalismo de castas de Lilita, que nos sirve de fondo para identificar los orígenes desventajosos de gente como Milei, de Elon Musk, de Carmen Berenguer, de Pedro Lemebel, o yo mismo, cómo cada uno resolvimos esas desventajas o no, lo que nos lleva a un gran editorial de Marcelo Longobardi, mirá lo que yo voy a decir, en su programa de la política online, en donde hace una pregunta clave. Un presidente que ayer se definió como un tipo que viene del futuro, ¿no es cierto?, a corregir un descalabro, ¿no? Y que le dice a Barry Weiss, ¿usted no se dio cuenta de lo que pasó con Doble en Davos? Yo no sé si alguien dice, presidente, mire, presidente, no pasó nada con Doble en Davos, ¿no? Pero yo creo que, lamentablemente, el comportamiento del presidente Milei se está volviendo un tema. No importa, no quiero calificarle ese comportamiento por ahora, ¿no? Pero el comportamiento del presidente se ha vuelto un tema. El presidente se está cada día más desentendiendo de los asuntos de la Argentina y se está ocupando de presentarse en un rol, muy raro, ¿no es cierto?, como el salvador del mundo. Y se lo dice a la prensa norteamericana, ¿no? Y mi preocupación va mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá de eso, ¿no? De hecho, también voy a hablar del tema hoy, ¿no? O sea, ¿qué es hoy Javier Milei? ¿Es solamente una persona que tiene unos modales que alguien como Viale supone que a alguien como yo no le gustan? ¿O es algo mucho más serio lo que estamos viendo? Es más, me atrevo a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Y la voy a hacer, porque de eso trabajo, ¿no? ¿Está el presidente Milei en condiciones de gobernar un país en crisis? ¿O no está en condiciones? Obviamente que deberá estarlo, porque de acá a 4 años el presidente es Javier Milei, ¿no es cierto?
Pero me da la impresión de que otra vez Argentina ha puesto como presidente una persona que no está a la altura de las circunstancias. Lo de ayer de Barigüey fue algo, tomame Willy, algo muy loco, ¿no es cierto? Y ni hablar si se te ocurre contrastarlo, si cambias de canal en el mismo día y te encontrás con el discurso de Biden o de Emmanuel Macron. Entiendo que Milei se crea superior a ellos, ¿no? Porque en un momento le dice a Barry bueno, usted no se da cuenta de lo que pasó conmigo después que yo hablé en Davos, o lo que pasó conmigo cuando hablé en la convención republicana en Washington. ¿Qué es esta? En el caso de Milei no es difícil entender su dificultad de relacionamiento íntimo y la teatralidad al borde del autorrenunciamiento en su asexualidad, transformada en relación supuestamente voluptuosa con esa imitadora, no me acuerdo el nombre, que supone ser su novia y los celos que le provoca Yuyito González, todo esto tratando de armar una narrativa desesperadamente. Lo que sí me parece de una crueldad tremenda es el modo en el que el supuesto o los supuestos paladines de la virtud republicana se refieren a la infancia de castigos físicos y abuso paterno que sufrió. El problema es el modo hostil en el que lo plantean. En este sentido, Longobardi da en la tecla y muestra preocupación por algo que cuidadosamente no califica, sino que estructura inteligentemente a partir de una duda. Y creo está en el eje de su relación frustrada, en el eje de la relación frustrada de Milei con Elon Musk, quien no vendría cumpliendo con lo prometido. Porque los dólares no llegan. El que Milei pueda lograr la fragilidad que logró en el debate con Massa lo coloca en un lugar especial, pero pasar de ahí a decir que viene del futuro, como el programa con esta señorita. Y afortunadamente no solo estamos siendo muy exitosos en Argentina, sino que además hemos expandido este supuesto fenómeno barrial a todo el mundo. ¿O acaso tú desconoces lo que pasó luego de que pasé por Davos? ¿O acaso desconoces lo que pasó luego de que estuve en CIPAC, Washington? Y colocarse por encima de Macron y de Biden como estadista ya abre la puerta para cierta preocupación. Tal vez por eso esta semana el tema fue en la inestabilidad emocional de la ministra de Desarrollo Social, o Capital Humano, aunque en realidad ella no es el objeto de esta acusación, sino que es un tiro por elevación a él. Esto es Bridgerton, la serie de Netflix, con Jorge III, el rey loco, con una reina negra que cada vez que se ve insulta y al mismo tiempo reconoce su fragilidad como reina y la de su marido como rey. Que ese tipo pueda lograr fragilidad como lo hizo en su debate con Massa habla muy bien de él. Y sé que la cosa está mal y que tal vez si no tiene éxito en la entrega del país, porque este es su proyecto, la cosa no va a estar bien. Pero la revolución cultural que está intentando hacer no la podía hacer nadie más, solo un loco. Solo alguien así puede hacerla. Y la pregunta es si está tan mal. Y esto nos lleva al concepto de casta y su locura controlada. Hasta el momento, controlada. Aunque comienza a despistar. Y esto fue lo que lo llevó a la presidencia. Y en esa sociedad lalito carrioense, lo único que puede hacerse es resetearla. En esta Argentina de los grupos, de las élites y de las castas, lo único que se puede hacer es resetear. El reseteo de Milei incluye eso, pero va más allá. Y su locura de King George III, el rey loco, creo que durará un año y medio más, no mucho más, pero habrá hecho una labor histórica, tanto por lo criminal como por lo patriótica. Desde ya, el que se anima a hacer algo así, en este tipo de sociedad de grupos o castas, es tipificado como freak, loco, drogadicto, vicioso, abyecto, perverso o nazi. Me consta. Somos los Dalit en la India, los intocables por asquerosos.
los de abajo. Pero a favor de Milei, Argentina entera se hundió en esa intocabilidad tras una postdictadura que instauró un Estado depredador y luego una izquierda temible para financiar una casta política y una casta heredera que le fuera funcional en lo ineficaz de su crítica. Durante el kirchnerismo lo que imperó fue el miedo. Cuando vendí mi departamento, la saturación de normas y reglas impositivas eran tales, y siguen siéndolo, que la experiencia de ver a mi apoderada aterrada y no queriendo dejar huellas en ningún lado por miedo, al punto que le tuve que preguntar, pero escúchame, vos pagás impuestos, ¿no? Porque no estamos haciendo nada ilegal. Digamos, esto no habla mal de ella, porque es una persona honesta. Pero es imposible pagar todos los impuestos en Argentina, porque con un Estado perverso, algunos se te escapa siempre y vienen por vos. El anarcocapitalismo de Milei es un reseteo, pero no es una política económica. Sabemos que va destinada al fracaso. Y si algún éxito es logrado, ese éxito ocurrirá mediante las redes sociales y los medios, transformando la realidad en ficción, que es un poco lo que está pasando. En un documental en el que se cuenta la historia de su ascenso y llegada al poder, Milei, persona de carne y hueso, parece ir convirtiéndose de un personaje menor que a pesar de él se transforma en el león que ruge. Y este tema del león que ruge no es menor porque está vinculada a la estrategia anti ni una menos y antifeminista y antipolíticas de identidad. Y esto nos lleva a la cuestión de ser un hombre, de ser hombre. Ser un hombre en sentido de género es básicamente dominar a otros. Es control, jerarquía y hacer lo que sea necesario para preservar a nuestro lugar en esa jerarquía. El gran problema, si se quiere, es que la gente que más miserable es por culpa de este sistema, miserable digo en términos de más víctima, termina siendo su mayor defensora. En años recientes se me ocurren 3 jefes, 2 de Estado y otro que va y viene como el hombre más rico del mundo. Milei, Boris Johnson y Elon Musk. Son tipos que no tienen mucho que ver con los modos tradicionales de lo masculino, pero sin embargo se aferran a ello y lo llevan a extremos. La cultura nerd casi siempre lleva en sí el huevo de la serpiente. El nerd y el académico no son lo opuesto al bullying, sino una variante del mismo modelo. En el primer caso, como pone, y en el segundo caso, como pone, como pene, y en el segundo caso, con concha, en la academia. Elon Musk es un nerd, y Milei quiere serlo. Ambos comenzaron su vida siendo víctimas de violencia física de sus padres. Musk se crió en Sudáfrica. Y su padre contrabandeaba esmeraldas e hizo una fortuna hasta fracasar en el negocio de los casinos. Musk se refugió en los videojuegos como Civilization y Warcraft, donde canalizó su energía y la moldeó para la guerra, en su cabeza. Lo tenemos. El caso de Milei es casi de académico mediocre, doctor en la Universidad de Belgrano, que no es nada. Todo dicho que cuando uno de sus mediocres profesores entra en alguna de sus conferencias, se lo escucha gritar, «¡Profesor, bienvenido!». Es como si Milei le hubiera dedicado su gestión hasta ahora a transformarse en un conferencista hablando de lo hipotético que algunos quieren escuchar porque aborrecen al Estado en un mundo hiperendeudado. Musk se fue a Palo Alto en el momento justo. Palo Alto, cerca de Silicon Valley. Milei trabajó con Eurnequian. No es lo mismo. Con dinero de su padre, Musk fundó Zip2 y trabajó como una máquina y esperó a todos que hicieran lo mismo.
Humillaba y humilla a sus empleados, como su padre lo humillaba a él. Este no parece ser el caso de Milei, que no actúa como un tirano, aún, sino que políticamente ha sido autista, que es diferente. Otra diferencia es que Musk se casó varias veces y tiene 11 hijos. A sus mujeres las trata como empleadas. Milei no se anima a tener novia y se refugia en sus hijitos caninos, a los que concibe, bien por él, como su familia. Pero Eurnequian no fue para Milei lo que Peter Thiel fue para Musk. Fue ese momento en el que se involucró con PayPal, Elon Musk, y entró en el círculo de Peter Thiel y David Sachs, dos grandes inversores. Hasta allí, Silicon Valley era más una cuestión de entreprenerismo macrista, una cuestión de suerte a lo Oxenford, pero con Tesla y SpaceX, Musk demostró que lo que él tenía era otro tipo de ambiciones. Musk, a diferencia de Steve Jobs, no está interesado en el diseño per se, sino en la minucia de los componentes internos. Por eso en Tesla todo se produce en Estados Unidos in situ. A Jobs ni le interesaba lo que había dentro de una Mac. Milei es más como Jobs si se quiere. No le interesa el gobierno en sí, sino el discurso sobre el gobierno. Lo que tanto Musk como Milei tienen en común es una gran capacidad para convencer a la gente de lo geniales que son, cuando en realidad no lo son tanto. Los productos de Musk no son tan brillantes, sino que lo que gusta es la construcción de su personalidad como de un loco global. Este es el caso de Milei también, y fue esto lo que a aquel le valieron inversores y a este el voto popular, y posiblemente inversores también. Quizás por eso se caen tan bien. Por esto es muy diferente a decir que son psicópatas. En Milei hay cierto amor por la Argentina que yo hacía rato que no veía, y su enfrentamiento a la casta, que yo denomino mafia del amor, no nos distancia sino que nos acerca. La diferencia con Musk es que todavía hay algo fordista en su forma de ver la producción. Mientras que Milei es puramente hipermediático. Y por lo menos yo estoy fascinado con el modo en el que arma un circo en YouTube, con una catarba de periodistas chupamedias. eh, ante algo que todavía me dicen no está consumado, pero que se va a consumar o se va a dar en las próximas horas. ¿Habrán escuchado? Estoy haciendo mate tranquilo, pues total, tengo tiempo para hacer los conchas. Es como cuando vas a pescar, que tenés todo el día. Los alimentos que compraron y si los vuelven a entregar, no los vuelven a entregar. Y el gobierno va a decir, no, el gobierno va a decirnos, no compramos alimentos porque van a hacer todo el seguro, ¿no? Entonces, como no compramos alimentos, no compran alimentos y la gente se muere de hambre por culpa de Milei. Y se viene un sistema nuevo, por lo que me cuentan, que a partir de esto se empezó a trabajar en la tarjeta alimentar comunidad. Que arman una realidad alternativa. Hay un par de gorditos que están re fuertes. De la fuente. Me encantan. Dicho de otro modo, Milei, a diferencia de Musk, no produce más que discurso sobre sí mismo y se basa en eso para ganar. Pero también para fracasar. Por eso creo que va camino a darse contra la pared, con un costo de vidas muy grande, en hambre. Pero su legado será la puesta en cuestión de la casta, que no es poco. El 17 de enero del 2016, Rohit Vemula, de 26 años, estudiante de doctorado de la Universidad de Hyderabad, en la India, se suicidó. La causa fue, tal vez, y como lo definió en una carta que dejó aclarando sus razones, un fatal accidente, definiendo como fatal al trágico sistema de castas, que según manifestó lo colocó en un lugar del que nunca pudo escapar durante toda su vida.
Unos días antes había tenido un intercambio de opiniones con el presidente del centro de estudiantes cuya familia era miembro del partido gobernante, Bharatiya Janata, quien consideró inaceptable haber sido interrumpido en su monólogo en una reunión en la universidad para pasar a acusarlo de haber sido víctima de violencia física por parte del estudiante. El problema era que Vemula, el suicidado, era miembro de una casta inferior, la casta Dalit, los intocables. Lo que creo hasta este momento histórico en el que la atomización y polarización social, que es consecuencia directa del neoliberalismo y la sociedad neofeudal de grupos, es una noción que Milley tal vez lanzó por casualidad, pero me parece fundamental, que es la de casta, la casta. Esto hoy puede parecer superficial, pero si llegamos a una guerra o a niveles insoportables de hambre, puede transformarse en la clave de nuestra existencia. La semana pasada, la casta era definida por Lita Carrió en este programa de manera incoherente por la mezcla de conceptos referidos al amor, a Dios, al iluminismo, al contractualismo, a Hegel, a sus amigos. Esa ensalada y su incomprensibilidad tienen un objetivo, que es el de ungirse como pitonisa. Y donde hay una pitonisa siempre hay un tiempo circular, que como el griego es un tiempo en el que lo que pasará ya pasó. En otras palabras, la irrelevancia de Lita está marcada por el miedo al cambio de una casta que ni siquiera es la política en el sentido que le da Milley, sino una casta transgeneracional que respeta la herencia, la pureza de la sangre y extraña una España conquistadora que ellos en el aislamiento chaqueño y cordobés transformaron en una suerte de paraíso, que al menos para ellos les ha venido funcionando, o lo ha venido siendo, qué sé yo, en el que no solo tienen la vaca atada, sino el control del Estado. La globalización, sin embargo, se lleva todo esto opuesto. La conectividad y la tecnología los arrasó, y si no los arrasó, los va a arrasar. El resultado de Milley es que entendió esto. Y el término clave, como dije hace minutos, es el de casta. Es tal vez por esto que la perfección de la clase provinciana de Lilita es el derecho y sus derivaciones corporativas, como la escribanía, la contaduría y obviamente el manejo técnico del campo. Lo importante fue para ellos crear una estructura técnica que presente el cambio para que todo quede igual. Como vimos, su obsesión con los contractualistas franceses e ingleses, origen del liberalismo económico y social en el Occidente, que parte de que sin un acuerdo entre iguales todos nos matamos, lo que denota un profundo miedo a la fuerza del pueblo, la coloca del lado contrario del peronismo, que es corporativo y populista por definición. En su versión más moderna, este tipo de pensamiento, como ella lo dice en los debates de posguerra que se dan, obviamente, en el contexto blanco de las universidades colocadas de espaldas a los movimientos de reivindicaciones sociales que tienen lugar en los Estados Unidos durante la década del 60, en instituciones universitarias de la Ivy League, con filósofos y profesores como John Rawls, John Dewey, Robert Nozick, que piden más y menos Estado, respectivamente, pero siempre dentro de un acuerdo racional, fundamental, que se olvida de un detalle, que los valores no se negocian, o se negocian hasta ahí. Los valores son a vida o muerte. Si un padre está convencido que un homosexual, por serlo, es pedófilo, y es maestro,
en la escuela de su hijo no va a parar, salvo que quiera el mal para su hijo, hasta hacer que cambien al maestro. Y si no lo hacen, va a votar un gobierno que lo haga. Y si ocurre que el maestro suma más de una minoría, que además el maestro, por ejemplo en Estados Unidos, además de gay, es latino, bueno, ya tenemos el presente y futuro inmediato que parece ser al que nos encaminamos. El contractualismo es un acto de privilegio de grupos de republicanos, no en el sentido americano, sino de amantes de la república y enemigos de la monarquía, pero que son nostálgicos de un pasado clásico que nunca fueron. Lilita y sus antepasados son los exactos contraejemplos. Son patoteros, bullies, que tomaron la tierra por la fuerza y echaron a los indios. Plantear a Juárez Selman o a Marcelo T. de Alvear, como hizo Lilita, como algo remotamente parecido a eso, es reforzar mi argumento de la nostalgia que solo puede materializarse en torno de la idea de la casta. Y eso hay que reconocérselo a Milei. Pero quiero que seamos rigurosos y pensemos la casta no en los términos mediáticos de Milei, sino en términos más profundos, más históricos. En hindi, casta se dice yaqui. Y en su versión global es un concepto de raíz ibérica. De hecho, fue el concepto usado por los portugueses durante su conquista en Goa y describe la estructura hindú de la sociedad en una división según el varna, cuya traducción literal es color de piel, aunque también es problemáticamente traducible como calidad y como valor. En sánscrito antiguo era la prescripción de una sociedad dividida en 4 castas, algo muy parecido al trifuncionalismo feudal europeo, que desaparece con la modernidad, pero permanece en la India. Y creo que presten atención ahora. Tenemos en la India varias castas. Sobre todas las castas están los brahmins, los sacerdotes. Luego los kshatriyas, los guerreros. Luego los vaishyas, que son los mercaderes o los artesanos y artistas. Luego tenemos a la 4ª casta, que son los sudras, las clases agrícolas. Pero hay un 5º grupo que es visto como intocable por el asco, en principio porque son los encargados de deshacerse de los animales muertos, que son los dalti. Ya me referí 2 veces a ellos. Los dalti equivaldrían al eslabón más bajo de la cadena alimenticia humana. Son tan, pero tan menores y tan despreciables, entre comillas, que incluso la mirada de ellos es considerada como impura. Dicho de otro modo, en la sociedad hindú, al menos en su tradición, los dalti no tenían ni el derecho, y no tienen ni el derecho, a mirar a otros seres humanos. Esto es lógicamente hereditario y hace que la movilidad social sea virtualmente imposible. Este sistema de castas, como lo plantea desde el eje mismo de la teoría decolonial, el ecuatoriano Aníbal Quijano, es trasladada, al menos, si no trasladada, al menos impuesta en América, como un modo de organizar el sistema productivo en medio de semejante riqueza de recursos y variedad de seres humanos. Las pinturas de castas. Además, recordemos que la conquista de América se realizó tras la de España, que estuvo parcialmente en manos árabes por casi un siglo. Que si España estaba obsesionada con la pureza de la sangre. Esto en medio de una obsesión, tal vez solo emulada durante el Holocausto armenio y judío en los siglos XX y XXI. El reclamo de Lilita de no tener rulos por ser síntoma de negrura es un reclamo de pureza y falta de mancha. Cuando dice que la Argentina la atraviesa, se erige cual Virgen de Luján o de Guadalupe,
donde la hibridez, como dije antes, solo es pensable desde arriba, nunca desde abajo. Lo preocupante del discurso de Milita y de Fontevecchia frente a la globalización mileísta es la restauración de un orden de pureza. En esa pelea yo estoy del lado de Milei. Por eso, en lugar de ir a los contractualistas, yo quiero referirme por un lado a Elon Musk y por el otro a un personaje que quiere introducir, y es un personaje maravilloso que es B.R. Ambedkar, un intelectual hindú que murió en 1956 y de quien recientemente se hizo justicia con la publicación de 3 biografías intelectuales, una de las cuales toca Lilita de costado, no porque la mencione, por supuesto, que no tiene ninguna relevancia intelectual Lilita Carrión. Para el que le interese, estas biografías son Apart, The Life and Thought of B.R. Ambedkar, de Ashok Gopal, publicada en la India. B.R. Ambedkar, The Man Who Gave Hope to India's Dispossessed, de Shashi Tharoor. Y The Evolution of Pragmatism in India, Ambedkar, Dewey, and the Rhetoric of Reconstruction, de Scott Stroud. En principio, Ambedkar fue el líder político de los Dalits, los intocables. Como Lilita, fue convencional constituyente en cuyo texto se abolió el principio de intocabilidad. Claramente, esto es algo que ocurrió solo en la letra muerta de la Constitución, como nos muestra el suicidio del joven. Y se enfrentó a Gandhi, porque al exigir, atención con esto, porque al exigir que se aboliera la intocabilidad de su casta, se estaba haciendo temblar los fundamentos mismos del hinduismo, que está estructurado sobre principios de desigualdad intolerable, que más allá de cualquier consideración de especificidad cultural, como vimos con el suicidio del estudiante, es una violación flagrante de los derechos humanos. Esto no es en el peor sentido, no en el sentido argentino del nunca más, no del nunca más, sino de esto último que se dijo. Esto nos lleva a repensar la bondad y el pacifismo de Gandhi como un acto de privilegio manchado de sangre. Sin ir más lejos, la aparición del Imperio Británico y su dominación en la India tienen un lugar paradójico, porque Marx no estuvo muy equivocado al decir que en la India la historia real comienza con la aparición del Reino Unido, algo con lo que parece acordar Ambedkar, no porque haya estudiado en Inglaterra como yo, sino porque el imperialismo fue más benéfico con su gente que sus propios connacionales. Entonces, cuando Lilita y Cristina hablan de mantener a rajatabla la independencia nacional argentina, algo en lo que en la práctica ninguna de las dos creen estar en lo cierto, ¿se puede pensar así en un mundo ya tan interconectado? Esto de que todo por la independencia de la nación. Bueno, Cristina, es un poco tarde. ¿Te acordaste? ¿Qué hiciste en estos 15 años, en esos 10 años? Ambedkar denuncia la injusticia del orden racial nacional y esto parece ir contra el tipo de crítica al feminismo feminazi que hace Lilita, que es una crítica desde la corrección y lo apropiado burgués, de señora bien de provincia. Hay algo muy análogo al antiactivismo purista artístico de Avelina Lesper en Lilita, que exige pureza de museo e higiene, no solo física, el arte se mira y no se toca, sino ideológica. El museo es un lugar puro que no acepta bajo ningún concepto el activismo o la política. Esto es realmente grave viniendo de una mexicana de México como Lesper, que se construye artísticamente a través de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, donde el arte es arte por ser político. Como vemos, a diferencia de Ambedkar, tanto Lilita como Lesper en sus respectivas áreas hacen el trabajo sucio de los machos. Si el peronismo reemplazó el orden divino de castas instaurado por los conquistadores españoles
Esto fue apenas reformado con un mero cambio de términos por los liberales republicanos conservadores, Lilita y su Juárez Salman. Y después vino, pero, pero dejemos a Lilita atrás y volvamos al fenómeno de Ambedkar, quien nació en 1891. Su padre sirvió en el ejército y, como les decía, para él, la dependencia de la India del Reino Unido no era peor que el autogobierno, porque rompía con esos privilegios de casta. ¿Y no es el cipallismo anarcocapitalista de Milei algo de eso? ¿No es mi autoexilio algo de eso? Ya hablaremos. Al menos en los papeles. Por lo menos, Ambedkar en 1904 se graduó en Mumbai y con una beca de 1912 se fue a Columbia University. En el 2003 yo vine a Inglaterra con una beca Chevening del British Council. Alguien como yo no hubiera podido haber pagado ese salto de otra manera. En mi carrera intelectual, esto que digo, no habría podido desarrollarse como se desarrolló, sin los recursos para boludear en la UBA o acá. Mi final era lo que Lilita llama la mediocridad del anexo del Congreso en la calle Riobamba. Que ella se refugie en su retreat, en su retiro de vila romana imperial, en Exaltación de la Cruz. Pero mientras ella tenía todo el apoyo de su familia y de la casta, yo no. Milei no me termina de caer mal, aunque sé de sus peligros porque tenemos la misma raíz heterodoxa que la casta califica como el mal o la locura. A mí Junta me llamó el diablo, por escrito, publicado. Ambedkar en 1915 logra un MA en Economics en Columbia, pero sin terminar su PhD. Se enroló en la London School of Economics para hacer un MA en Derecho y en el Gray's para ser un barrister, que es un abogado. Lo suyo era claramente la litigación en defensa de los que lo necesitaban. En 1920 logra un MSc en Economía de la London School of Economics. En 1922, yo lo logré en 2003, y finalmente logra el PhD en 1927. Yo lo estoy logrando este mes. Él por la Universidad de Columbia, yo por la Universidad de Warwick. Digamos, él logró lo que su casta no le permitía tener. Lo mismo pasó con Milei, con Musk y conmigo. Pero la diferencia es el uso de los medios y la relación con la universidad. Si Milei quiere enseñar, ¿quién es su alumnado? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y qué sentido tiene en un mundo endeudado hasta la médula, en donde el anarcocapitalismo equivale a la extinción de la humanidad y el esclavismo? Personalmente no creo que Milei ni siquiera tenga la capacidad para pensarlo. No creo que sepa las consecuencias de lo que dice, sino que puede bajarse, sino que no puede bajarse de esa teoría mal aprendida en la Universidad de Belgrano y pensar al menemismo como en un laboratorio sin mirar alrededor, o tal vez sea un genio, qué sé yo, y saque a la Argentina en ese circuito en el que la casta no es la casta política, sino los ricos que se llevan el dinero del país, como Macri, adquiriendo deuda, que luego, como la UBA, los pobres financian y vuelta a empezar. Porque eso es lo que hacen los ricos en Argentina. En ese frente, Lilita tiene razón. Milei no es muy diferente que Macri. La diferencia es que Milei no lo niega y está dispuesto a morir por ello. Difíciles épocas, muy difíciles épocas, y quiero seguir hablando de este tema porque creo que hay un tema clave, que lo vamos a tratar no la semana que viene, sino la otra, que es esta pelea en el Ministerio de Capital Humano, entre Grabois y el gobierno, que no es entre Grabois y el gobierno, y esta fue el último post que yo hice en mi blog antes de sufrir un ataque en mi casa. Y tiene que ver con la interna entre el Opus Dei y
El Papa Francisco. ¿Y quién distribuye la comida? ¿Y quién llega a la gente? Es una pelea dentro de la iglesia. La semana que viene vamos a sacar un poco este tono lúgubre y vamos a hablar de moda, porque vi una foto que me encantó y al mismo tiempo no. Y quiero entonces ver qué hay que ponerse.